Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es la columna del movimiento Verdad por la regeneración política y moral del Uruguay. Antes que nada, agradecer muchísimo la muy buena cantidad de llamadas y de mensajes que he recibido después de dar a conocer mi número y de hacer estas columnas. Ha sido todo un éxito en ese sentido la divulgación de mi número y voy a divulgarlo nuevamente hoy. Es el 092-338-025. Yo intento responder a las llamadas en el momento, si no las respondo luego, si es que estoy ocupado, y lo mismo con los mensajes. Intento responderlos lo más rápido posible y si no, tengan paciencia que yo los voy a responder antes que tarde. Muchas gracias por eso. Este número lo voy a repetir entonces al final de esta columna como de costumbre para aquellos que quieran hacerse de un lápiz, de una lapicera o mismo en su celular y anotarlo. Ustedes están acostumbrados, he insistido mucho en esto, lo repito siempre, a que en mis columnas toco temas atinentes a la ciencia política y a la historia. En este caso, como en el caso pasado que analizamos la semana de febrero de 1973, voy a tocar también la historia y la ciencia política y sobre todo esta última, es decir, me voy a detener sobre todo en hacer un análisis de la ciencia política sobre este hecho histórico que voy a analizar, que también tiene que ver con la semana de febrero de 1973, que es la creación del COSENA. Ciencia política, ciencia absolutamente imprescindible e importante, que se dedica a estudiar y que estudia, como debe ser desde un punto de vista más clásico, el deber ser, el cómo deben ser las instituciones políticas de un país y cómo es la manera de hacer un buen gobierno, un buen arte del gobierno, cuál es el mejor tipo de gobierno, la mejor forma gubernamental, cómo se puede hacer para gobernar bien a un país. Eso es la ciencia política bien entendida y entendida desde un punto de vista clásico. Hoy por hoy se le llama politólogo a un tipo que sabe de ciencia política, a un personaje que se encarga de hacer un recuento de votos y el Partido Colorado tuvo tantos votos y el Frente Amplio tuvo tantos votos y las encuestas van así y allá, a la calle Pou lo quiere la gente, no lo quiere. Eso no es saber de ciencia política o hacer ciencia política. Eso es ser, como mucho, un periodista, pero no es hacer ciencia política. La ciencia política de verdad es esta: estudiar las instituciones y las mejores instituciones políticas para un país. Es lo que vamos a hacer en esta columna. Como les decía, vamos a remontarnos a 1973 y a la creación del COSENA. Yo, primero, como corresponde, voy a explicar qué es el COSENA. Luego voy a pasar a decir la importancia que tuvo esta creación y finalmente voy a hacer referencia a un mensaje en su momento del presidente de la República, Bordaberry. Primer punto, ¿qué es el COSENA? El COSENA fue creado por el decreto 163/73 en febrero 23 de 1973. Había sugerido la creación del COSENA las Fuerzas Armadas en sus comunicados 4 y 7. Se había acordado, al menos de palabra, crear el COSENA en el pacto Boy-Solanza del 13 de febrero y 10 días después, como les acabo de decir, el 23 de febrero de 1973, por un decreto, el presidente de la República, Bordaberry, junto al Consejo de Ministros, crea el COSENA. Créase el Consejo de Seguridad Nacional, dice el artículo 1 de este decreto, con el carácter de órgano asesor del Poder Ejecutivo bajo la dependencia directa del Presidente de la República. Es decir,
es un organismo asesor del presidente de la República. En el artículo 2 se habla de la integración del COSENA. Será presidido por el presidente de la República y estará integrado por los ministros del Interior, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Economía y Finanzas y, atención, por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, quienes serán miembros permanentes de este Consejo. Es decir, el COSENA, este Consejo, está integrado por el presidente, por algunos ministros de Estado y de forma permanente por los comandantes en jefe de las tres armas, de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el cometido del COSENA? ¿Cuál fue el cometido del COSENA? Está en el artículo 3. Será cometido del Consejo asesorar al Poder Ejecutivo en asuntos de seguridad nacional, por disposición del presidente o por iniciativa de sus miembros permanentes, es decir, de los comandantes en jefe de las tres armas. Se entiende por seguridad nacional el estado según el cual el patrimonio nacional en todas sus formas y el proceso del desarrollo hacia los objetivos nacionales se encuentran a cubierto de interferencias o agresiones. Es decir, en resumen, el COSENA es un órgano asesor del Poder Ejecutivo, concretamente del presidente. Está integrado por el propio presidente y a su vez por otros miembros que son los consejeros nacionales, los ministros, y de forma permanente los tres comandantes en jefe. Mejor dicho, los tres jefes de las Fuerzas Armadas. Y su cometido es brindar seguridad nacional, asesorar al Poder Ejecutivo en asuntos de seguridad nacional, entendiéndose por esta el estado según el cual el patrimonio nacional en todas sus formas y el proceso del desarrollo hacia los objetivos nacionales se encuentran a resguardo. Eso era el COSENA. Primer punto, entonces, esto fue el COSENA. Segundo punto, trascendente. Ustedes se estarán preguntando, ¿y a qué viene esto? ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Bueno, es muy importante, fue muy importante esta creación del COSENA, porque implicó un quiebre, y presten atención a esto, del dogma democrático parlamentario, de la institucionalidad democrático parlamentaria, y la intervención de la milicia, de las Fuerzas Armadas, directamente en la política. Es otra forma, como verán, institucional, distinta a la democrática liberal. ¿Cuál es el problema, me pregunto yo, con que los militares participen activamente de la política y formalmente, en este caso, de la política, con un organismo creado por decreto para que ellos participen? ¿Cuál es el problema? Militares activos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Si son, por lo general, hombres muy bien formados a nivel universitario, hombres de una abnegación probada, de formación probada, rigurosos en cuanto a respeto de las jerarquías, lo cual es muy importante hoy en nuestra sociedad anárquica. ¿Qué problema hay? Bueno, la democracia liberal desde su fundación acá en el Uruguay en 1830 le teme a los militares y le teme a la intervención de los militares en la política. Desde la Constitución de 1830 que está prohibido a los militares en actividad participar en la política. ¿Cuál es la razón? Me preguntarán. No hay ninguna causa real y ningún argumento de peso para eso. Es simplemente por un prejuicio de los liberales, de los civiles, de los burgueses de aquel momento y de ahora también. Porque los politiqueros, estimados escuchas, los demagogos, los demócratas, le temen a los militares, porque son lo contrario a ellos. Ellos son parásitos de la política, acomodados en la política, corruptos en general. Y los militares son lo contrario, han llegado a donde han llegado por su abnegación,
Se les enseñan valores morales firmes, la rectitud, la lucha contra la corrupción. Entonces, la importancia que tuvo la creación del COSENA y por eso originó las alarmas de los politicadores en su momento, fue la intervención directa de militares antiguos en la política nacional para brindar seguridad nacional con un cometido muy específico y que correspondía, el cual ellos eran competentes, cuestiones de seguridad nacional. Vaya si estarán formados los militares para auxiliar en cuestiones de seguridad. Son los más indicados. Esa es la importancia que tuvo esta creación del COSENA. Repito, derribó el mito y las formas clásicas de la democracia y la república liberal, burguesa, al poner a los militares en el primer plano en la participación política nacional. Si bien, como nosotros dijimos, en virtud del artículo 1 del decreto 163 que estamos analizando, era una misión de asesoría, ¿sí? Era una misión de asesoría que tenía el COSENA al presidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? Y esta es la última reflexión en este punto. ¿Por qué no nos preguntamos y por qué no apuntamos a algo distinto, no? ¿Por qué no analizamos la ciencia política, las instituciones? Sabemos muchos que lo que nosotros tenemos ahora, el dogma democrático liberal, tiene sus enormísimos problemas. ¿Por qué no abrimos la cabeza, ya que en esta sociedad nos jactamos de ser tan inclusivos, y uso esta palabra de forma irónica, por supuesto, y pensamos que puede haber otros cauces institucionales en los cuales, por ejemplo, los militares activos puedan participar? Simplemente una pregunta que les hago para que ustedes reflexionen. Hay algo más. Hay otro tipo de institucionalidades que pueden llegar a servir mucho más que la corrupta democracia liberal. Bueno, en el Uruguay tuvimos ejemplos, por ejemplo, uno de ellos fue la creación del COSENA. Último punto para cerrar esta intervención que generosamente me conceden en el programa Controversias, y aprovecho a darle un afectuoso saludo al coronel Araujo, que siempre estamos en consonancia en las cosas que intentamos de alguna manera enseñar aquí en esta función pedagógica que tenemos en Controversias. El mensaje que dio Bordaberry, de alguna manera explicando esto, ¿verdad? Esta nueva intervención de las Fuerzas Armadas en la política nacional. Dijo Bordaberry en un mensaje en la locución radial y televisada el 14 de febrero, después del pacto Boy-Solanza, las Fuerzas Armadas, dijo Bordaberry, que han dado prueba reiterada de un gran espíritu, de gran capacidad, no podían quedar al margen de la vida nacional, de sus afanes y de sus dolores, de sus esperanzas y de sus sacrificios. Así lo pensé desde el principio de mi gobierno. Así lo confirmé observando la abnegada lucha mantenida contra la traición. Y ya había anunciado el propósito de concretarlo en los hechos. Fueron las circunstancias presentes las que, en medio de la crisis, reafirmaron el acierto de este pensamiento y abrieron la oportunidad para realizarlo. Hoy puedo anunciar que conforme a este pensamiento, el Poder Ejecutivo creará los cauces institucionales apropiados para que la participación de las Fuerzas Armadas en el quehacer nacional se cumpla dentro de la Constitución y las leyes. Habrá un Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que asesorará al presidente de la República en la tarea de crear las condiciones de seguridad para el logro de los objetivos nacionales. El Ministerio de la Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán un lugar en la tarea del planeamiento nacional, al igual que los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, también hasta ahora excluidos. Se formularán y ejecutarán proyectos específicos a cargo de las Fuerzas Armadas en el marco de los programas nacionales. Ahora, a través de estos medios, las Fuerzas Armadas tendrán el camino jurídico abierto para abordar la nueva misión que el Poder Ejecutivo les encomienda. En septiembre del 71
recibieron el encargo de asumir la conducción de la lucha antisubversiva. Ahora reciben la misión de dar seguridad al desarrollo nacional. Esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Esta forma institucional novedosa, distinta, que tuvo lugar en nuestro país en este momento con la creación del COSENA y por algunos años, distinta, decía yo, a los cauces lamentablemente normales de la democracia liberal. Pensemos en formas institucionales distintas, mucho más teniendo en cuenta lo corrupta que es nuestra institucionalidad. Esa es la invitación y eso es el ejemplo, ese es el ejemplo que yo les quise traer el día de hoy con la creación del COSENA. Muchísimas gracias.